De ese Dios de misericordia sea con usted siempre. Amén. Y bueno, vamos a estar compartiendo sobre aclaraciones sobre la maternidad. Aclaraciones sobre la maternidad a la luz de la palabra. ¿Sí? Usted va a encontrar en una biblioteca o en esas consultas, desde el punto de vista de estas páginas virtuales, mucha información sobre ello. Pero ¿qué dice la Escritura sobre ello? Y son puntos interesantes en los cuales celebramos a Dios por ustedes, mujeres, en las cuales Dios nos concedió el nacer. Gracias a ustedes. Amén. Amén. Y le invito a abrir la palabra de Dios en Génesis. Ahora, cuando hablamos de aclaraciones, se refiere a aquello que a veces no tenemos como tan claro, o tenemos varias informaciones, una que puede ser no puede ser o verdadera en este caso, errónea, y otra que a la luz de la palabra siempre va a ser verdadera. Y entre las aclaraciones que vamos a estar compartiendo, en las cuales ustedes como madres, muchas tienen claro y otras, y en el caso de nosotros también debemos aprender o recordar. Lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y permítame leer para usted. Y dice así la maravillosa palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Y cuando hablamos de la maternidad, ahí no interviene la creación, sino la reproducción. ¿Sí? Es maravilloso lo que es, en este caso, la reproducción, a través de la cual Dios, a través de esa célula masculina y esa célula femenina, lleva a que se dé la fecundación. Ahora, pero no es creación. Ustedes no crean vida. El único que crea vida es Dios. Amén. Amén. Y es algo interesante tener claro eso, por lo que más adelante vamos a seguir aclarando, y por lo cual el milagro de la maternidad es algo también maravilloso. Entonces encontramos que aquí nos dice el Señor, y creó la mujer, no, Dios. Y cuando habla ahí de crear, es sin ningún plena materia prima. Si bien vamos a encontrar otras aclaraciones sobre eso, pero Dios es el único creador. El hombre tiene inventiva, tiene cierta imaginación, pero Dios es el que crea sin tener elementos o materia prima o recursos fuera de él que él necesite. Dios creó la tierra, los árboles plenamente por su palabra. Entonces, mis amadas, usted y yo fuimos creados por Dios. Amén. Ahora, eso dice bastante, porque Dios lo que Él crea es perfecto. Bueno, por eso encontramos que en este mismo pasaje dice la Escritura, en el versículo 31 del capítulo 1, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno, pero solamente bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. El hombre y la mujer fueron creados por Dios bueno, y en general toda la creación bueno en gran manera. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Pero usted me dirá, pero pastor, eso fue inicialmente. No, Dios lo hizo a usted. Dios no lo hizo usted para lo malo. Dios lo hizo para lo que agrada a Él. Amarle y obedecerle. Encontramos también en Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 28, en el cual el apóstol Pablo, discutiendo sobre esas teorías filosóficas, en fin, y a la vez religiosas, de cuál es el origen de todo, en la cual habla de el Dios no conocido que tenían los atenienses, un altar. Y muchas personas andan con un Dios, pero ese Dios ni siquiera es conocido por ellos. ¿Sí?
tienen un altar y lo llenan de otras cosas que no son Dios. Y nos dice ahí que el apóstol Pablo, lleno de la presencia del Espíritu Santo, dice en Hechos capítulo 17, amada madre, amada joven y hermana, dice en Hechos capítulo 17 de la siguiente manera, y es un pasaje bastante aclaratorio igualmente, que nos habla sobre la creación de todo y por tanto también de la humanidad. Capítulo 17 de Hechos, versículo 24. Permítame leer. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Ahora, aquí nos habla de Dios como creador, pero también como Señor. La creación no anda a su voluntad, si bien está bajo maldición por la desobediencia. Dios no ha perdido el dominio sobre la creación. Y dice de igual manera, y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida, es el que da a todos vida. Él da la vida. Ningún ser humano puede dar vida. Puede dar vida. Y sigue diciendo, y aliento a todas las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre dar vida y dar aliento? ¿Cuál es la diferencia? Les voy a dar una ayudita. Usted puede tener vida y no tener aliento para vivir, ánimo, sentido de vida. La mayoría de las personas sin Dios andan con vida, pero no tienen aliento, motivo para vivir. ¿Sí? Y sigue diciendo aquí, y vamos a avanzar sobre ello. Y dice, y todas las cosas. Luego dice el 26, que es un versículo clave. Y de una sangre ha hecho todos el linaje de los seres humanos, del hombre, para que habite sobre toda la faz de la tierra. Y le ha, en este caso, prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nuevamente confirmando que Dios es creador. Ahora, es bueno aclarar esto porque en esas ideologías usted no tiene potestad, escuche, se lo digo con todo el amor, sobre su cuerpo, ni sobre esas vidas que Dios le confió en su matriz y en su estómago. Él la creó a usted y Él es el que crea, forma. ¿Por qué? No voy a entrar en el tema del aborto, que es contrario a esta celebración. Pero aquí la Biblia me habla de que usted no se pertenece. Usted y yo como varón somos creación de Dios. Pero también nos dice en el versículo 27 que Él creó, en este caso, varón y hembra. No creó un tercer género ni un tercer sexo. No dice. La autoidentificación no tiene ningún soporte científico. No tiene. Yo puedo decirles hoy que soy europeo de ojos azules de 1,95 m. Y por esa autoafirmación no me vuelve ni de europeo, ni de ojos azules, ni de 1,95 m. Lo que Dios hizo es bueno y en gran manera. Entonces, mamás, reafirmen en lo que Dios dice a esa vida, sea niño, sea niña, en lo que Dios les dio. Amén. Amén. Avancemos. Encontramos también otra aclaración. Dios creó, escuche, a la mujer sin la participación del varón.
Dios creó a la mujer. ¿Cómo así? Vamos a Génesis, una paginita ahí. Génesis capítulo 2. Capítulo 2. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Yo lo voy a leer para usted. Génesis capítulo 2. Permítame. Y dice versículo 22. Vamos a leer. Versículo 22 del capítulo 2 de Génesis dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó ¿de quién? El hombre. ¿Hizo a quién? La mujer. Y la trajo al hombre. Ahí no intervino el varón para que usted fuese creada. Por eso usted primeramente debe someterse ¿a quién? A quien te creó. A Dios. Ah, pastor, usted me está diciendo que le levante la mano a mi esposo. No, sino primeramente a Dios. A Dios. Sí, usted se debe a Dios. Volvemos al mensaje. Aquí no es de pertenecer, es que usted me pertenece porque es mi mujer o porque es la madre de mis hijos. No. Usted es creación de Dios. Dese el lugar como criatura de Dios. Estamos hablando de criatura de Dios. Dese el lugar. Y volvemos otra vez. Y usted fue hecha buena en gran manera. No porque alguien se lo dijo, no porque en la televisión lo dice. Dios, el que te creó, te conoce tus habilidades, destrezas. No esperes que, mujer, que alguien afuera te reafirme lo que eres. No, ya tú lo eres por Dios. Amén. Amén. No intervino Adán. Ahora, podemos agregar, participó indirectamente por lo de la costilla. No, hay un mensaje sobre eso, sobre la costilla ahí, que no lo vamos a tocar en este momento. Entonces, primeramente, todos somos creados por Dios. Segundo, la mujer fue creada por Dios sin la intervención del varón. Sin la intervención del varón. Estamos yendo a los orígenes. Y ahorita hablamos luego de la fecundación. Y encontramos la otra contraparte, porque los hombres están como mirándonos así como buscando en la escritura. Sí, estamos claros también. Dios creó al varón sin la intervención de la mujer. Nos dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahí no intervino la mujer. Entonces, cuando la Biblia en Gálatas nos habla de someteos unos al otro, se refiere a reconocer que nosotros somos criaturas de Dios, merecemos el respeto porque ambos somos criaturas. La palabra humano, eso fue introducido después, pero usted es una criatura de Dios. Es una persona, es gente valiosa. Su marido, cuando hablamos aquí de que la mujer no intervino, es porque el hombre, igual que la mujer, necesita esa relación directamente con su creador. ¿Quién va a conocer la vida del ser humano sino aquel que la diseñó y la creó? Dios. Avancemos. Encontramos también, para aclarar, el tema de la gestación. De la gestación. Mire, en este tema, a la luz de la palabra de la gestación, ahí intervienen los tres. Primeramente Dios. Vamos al Salmo 139. Dios, Salmo 139. Y es un salmo que habla de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Y mire lo que dice aquí David en el Salmo 139, versículo 13, en lo referente a Dios. Ya en el tema de la gestación. Dice: porque tú
formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre ¿de quién? De mi madre. De mi madre. Escuche. Cuando está la criatura en gestación, nosotros llamamos, y eso tiene, lo vamos a ver, la madre biológica, ¿sí? Pero ahí está la madre de crianza, y lo vamos a estudiar también rápidamente. Y dice en el versículo 13, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ya no hizo como hizo Adán del polvo, ni tampoco a esa niña, esa bebecita, tomando de la costilla de el varón de Adán, sino participando el vientre de ustedes, madres. Pero no fueron ustedes solas, Dios. Y por eso, cuando una mujer interrumpe esa gestación, ¿ante quién está faltando? Dios. Rapidito. La mujer está cocinando o el hombre está cocinando, porque los hombres también cocinan. Y usted está cocinando y viene alguien y le va a meter la mano. ¿Y qué hace usted? No, todavía no está. Muchas veces Dios hace eso. Cuando el hombre o la mujer interrumpe lo que Dios hace en su soberanía. Y vemos consecuencias sociales en esos países, ¿sí? Pro aborto, en contra de la vida. ¿Que la da quién? Dios. ¿La madre? Dios. Acuérdese, Él es el que crea. Pero entra en participación Dios y la mujer. Ahora los caballeros nuevamente me observan. Vamos entonces a Génesis capítulo 30, versículo 1. Participamos nosotros también, que muchas veces no aportamos muchos cuando nuestros hijos se parecen más a nuestras esposas. Ahí hay muchas explicaciones por eso. ¿Sí? Los genes. Génesis capítulo 30. Vamos rapidito para seguir frente a esta, capítulo 30 de Génesis. Y permítame nuevamente leer para usted. Génesis capítulo 30, dice el versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, ¿tuvo qué? Envidia. Los embarazos muchas veces se quieren tener por envidia. No es así. No debe ser así. Envidia de su hermana, y decía a Jacob, su esposo, dame hijos, o si no, Muero. Muchas veces yo le oro así a Dios, desde la maternidad y la paternidad espiritual. Dame hijos, porque si no, también me muero sirviéndote. Y dice el 2, y Jacob se ¿qué? Enojó contra Raquel. Imagínense eso lo que ella le dice. Claro, ella no le decía, es que yo quiero tener hijos porque envidio a mi hermana. No, eso lo dice Dios, ¿sí? Que conoce todos los motivos. Y dice, dame hijos, si no me muero. Imagínense ese esposo cómo se siente. ¿Feliz? No, es triste. ¿Se puede tener un hijo de esa manera? Por imposición. Es que si no le doy hijos, se me va a ir de la casa. No, usted no es madre por eso. Es que si no le doy hijos, él no me va a amar. Muy similar a lo que decía esta mujer. Si no me muero, oiga, qué presión. Y mira la respuesta, y ahí es donde intervenimos nosotros también, en la gestación. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso quién? Dios. Que te impide el fructificar de tu vientre. Y luego encontramos la estrategia que ella hizo, pero Dios le dio hijos. Le dio hijos. Ahora, Dios, ¿de qué manera interviene? Cuando habla aquí, me formó en el Salmo 139, leíamos versículo 3, en engendrar, lo que se llama, en este caso, fecundar.
Él es el que determina que se dé la fecundación. Él es el que determina. Hay parejas que pueden tener hijos, pero bajo una condición de presión no se da y Dios no permite la fecundación. Dios es el que determina engendrar. Una cosa es engendrar, que es el paso en la cual esas dos células, masculina y femenina, se unan para dar lo que Dios es vida, vida de una niña o de un niño. Dios es el que permite que se engendre, se fecunde, pero participa el hombre con su célula masculina y la mujer con su célula femenina. Si usted pensaba que era porque usted gozaba de buena salud, no, Dios. Órele a Dios. La Biblia dice que esta mujer sufrió y encontramos a Ana, que también la que va a ser la madre de Samuel. Y Dios puede obrar. No por envidia, sino para disfrutar de esa etapa en la cual es un tema interesante y no lo voy a tocar. Hay personas en las cuales, sea hombre o sea mujer, Dios los tiene no para ser padres biológicos, pero usted puede ser padre espiritual y padre de crianza. ¿Sí? Padre de crianza. Encontramos, mis amados, en el Salmo 131, y era el versículo base que leíamos, el versículo central del culto, Salmo 131, y nos dice sobre la participación de la mujer. Salmo 131, versículo 1 y 2, dice: Jehová, no se ha enaltecido mi corazón, es decir, no estoy lleno de orgullo, de soberbia, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. ¿Qué dice el versículo 2? Para las madres: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Aquí hace referencia a esa madre biológica, pero también de crianza. Para los judíos, para el pueblo de Israel y para muchas culturas, cuando ese niño nacía, lógico, si la mamá podía amamantar, porque hay madres que no logran amamantar. Y eso es un tema bastante interesante también, que la Biblia nos habla sobre ello. Pero en este tema nos habla de la madre biológica que gestó. Sabemos que lo que hace la ciencia, diciéndole a Dios: vamos a hacer alquiler de vientre. Alquilar vientre, sí, hay ciertas condiciones, pero Dios no nos llamó a querer ayudar a Dios. ¿Cuántas mujeres, antes de que se diera efectiva un alquiler de vientre, mis amados, es cuando, si la mujer en su matriz no tiene las condiciones de que esa célula masculina y femenina, cuando ya se da o se logre dar esa fecundación, pueda gestar, pueda nutrir? Y muchas veces se da abortos no espontáneos. Y por eso entonces la ciencia dice: no, entonces la abuelita puede, que está en buenas condiciones, el óvulo del papá, de la hija, es decir, unirlos, y luego lo introducimos a la abuelita, o a una jovencita que necesita dinero, o una persona, en fin. La mayoría de las veces ha sido algo errático, algo traumático, porque estamos hablando de lo que literalmente es parir. Los médicos llaman parir no cuando interviene la cesárea. ¿Sí? No, el niño nació, pero parió es cuando sale por el conducto vaginal de la mujer.
Pero en este caso, cuando la que pare es aquella que alquiló el vientre, y en su mente, quiéralo usted o no, esa joven que fue contratada para que esa pareja utilizara ese vientre, en su mente, aunque lo hizo por dinero o por lo que haya hecho, esa abuelita, en fin, en su mente y en sus emociones, quien parió fue ella, aunque su célula era la de su hija o de otra mujer y la célula era de usted. No podemos ayudar a Dios. Es un tema bastante delicado. Por eso la Biblia aquí dice, como esa madre está ese niño. Ahora, había un tiempo en el cual hay que dejar de lactar a nuestros niños. Miren, Dios le permitió al ser humano succionar, ¿sí?, a esa criatura, succionar el pezón de la madre. Si ese niño, esa niña no lo hace, va a tener problemas para hablar, porque sus labios no se van a desarrollar con ese ejercicio. Y por eso Dios no creó al hombre y a la mujer y a la mayoría y a los animales mamíferos que se lactan con dientes. Dios nos los hizo con dientes. Mire cómo es ese creador, diseñador. Y cuando usted dice, no, yo no le voy a dar, usted lo puede hacer, pero acuérdese que usted no se pertenece. Dios la creó a usted como creó esa criatura. Usted no puede hacer, pero está haciéndole daño a esa criatura cuando él no succiona. Esa niña, esa bebé no succiona, va a tener problemas para vocalizar. Dios no hace cosas al azar, porque Dios no actúa por el azar. Él es todo, omnisapiente, omnisciente. Amén. Y nos dice la criatura que también está ese periodo de lactar. No le voy a colocar una fecha, no le voy a colocar un tiempo, eso depende de las criaturas, de cada criatura depende. Y esto no es que sea un niño con problemas de desarrollo, no, o una niña, no, cada quien en su periodo, pero debe tener un tiempo en el cual ya no se lacta, no se amamanta. Hay un tiempo, pero los judíos también lo tenían claro, que era también la edad entre 8 años, en la cual ya no era de lactar, sino de darle los conocimientos básicos. En el caso del pueblo de Israel, en la Torá, en la ley, en los Pentateuco, los 5 libros de la ley. Finlandia y Singapur, que son países que encabezan académicamente en la educación los niveles más altos, adoptaron eso. Y ellos no mandan a los niños al colegio, sino después de los 8 años. ¡Ay, pero quién se va a aguantar a este niño! Dios se lo dio, no para que sufras. Busca la dirección de Dios para criarlo, para amarlo, a esa niña, y con la ayuda de tu esposo. Y dice la Escritura, a los 8. Y usted le enseña a sumar, restar, dividir, y usted le enseña. Y cuando ya llega al colegio, acá en nuestros países, por dinero, nos ponen desde muy chiquito, y usted sabe más que yo, o sabemos, que la educación de los más pequeños es más cara que incluso los de 11. ¿Por qué es más cara? Porque a los más pequeños de jardín, prejardín y todo lo que se han inventado ahí, deben ser aquellos que paguen más para que en años en los cuales el colegio esté pasando por situaciones difíciles, ellos sean los que sostengan esos recursos. Eso no sale del sombrero del mago. Y el mago tampoco puede hacer cosas que son trucos. Mis amados, sobre ello la crianza. No tenga usted la cultura de preparar sus hijos para que ya se vayan de la casa. No, aunque se vayan de la casa, seguirán siendo esas personas que Dios les confió. Amén. Y usted va a dar cuenta de ellos. Y yo también. Amén. Amén. Vamos a terminar. Dice, encontramos entonces ese punto que les había dicho de esas 3 tipos de maternidad, y con eso voy a concluir. Vamos a la primera, que es la maternidad espiritual. Perdone que le diga esto y hable en primera persona. Yo me casé a los 40 años. ¿Por qué? Porque en mi relación con Dios
hice énfasis en esa paternidad y maternidad espiritual, tener hijos espirituales. ¿Sí? Servirle al Señor para tener hijos. Y éramos 3 jóvenes que hicimos eso y encontramos compramos una argolla y decíamos, esto va a ser nuestro pueblo. Y lógicamente, si Dios nos tenía para casarnos, cuando muchas veces veíamos una joven, claro, y éramos 3, y todos luchábamos y no, sí, vi esa muchacha que cantaba, esa jovencita y me gustó. Acuérdate del convenio, el acuerdo que hicimos, y lógicamente los 3 nos casamos. Yo fui el último en casarme. Ahora ellos están sirviéndole al Señor casados, porque Dios no te va a obligar a algo que Él no ha dispuesto en tu vida. Si Dios te dio para casarte, cásate, tener hijos. Entonces vamos rápido, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Y eso es una tarea no de unos cuantos cristianos o hijos de Dios, de todos. Evangelio de Juan capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. La maternidad y paternidad espiritual, los cuales no son engendrados ¿de quién? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, Sino de Dios. sino de Dios. De Dios. La mayoría que estamos aquí fuimos engendrados por alguien que Dios utilizó para hablarnos del mensaje de salvación. Y por la fe en Cristo somos hijos e hijas de Dios. ¿Usted tiene en este momento esa maternidad y esa paternidad espiritual? ¿O es solamente una criatura de Dios? ¿Es usted todavía una criatura de Dios que vive de la misericordia y no de la gracia de Dios? La segunda maternidad nos habla de qué manera se da lo de la maternidad espiritual, y eso se llama mentoreo, en la cual usted ahora como hijo e hija de Dios tiene que dar de gracia lo que de gracia recibiste. En Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Y esto lo habla un hombre, no una mujer, porque es algo espiritual. Gálatas 4, versículo 19. Hijitos, ¿cómo les llama? Hijitos. Míos. Ahora, no eran hijos de él biológicamente, ni de crianza, sino espiritual. Por quien vuelvo a sufrir, ¿qué? Dolores de parto. Sí, hay mujeres que no llegan a tener contracciones, y eso es interesante, ¿no? Sí, hay mujeres que no llegan a dar y revientan fuentes, como se habla en el ámbito del proceso, pero hablan de aquí de parto. Un hombre o una mujer, cuando esa persona se le predica, hay que acompañarla, hay que visitarla, seguirle nutriendo la palabra y llegar a sufrir los problemas de esa persona como si nuevamente estuviera siendo gestado. Dolores de parto, dice el apóstol Pablo. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es una tarea para usted, mi amado hermano y mi amada hermana. No solamente evangelizar, sino discipular, formar a Cristo en la vida de esas personas, así como Cristo está formado en usted. Formar. ¿Sí? Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da ¿quién? Dios. ¿Se acuerda lo que dice el salmista? Salmo 130,
139 sobre que Dios interviene. Usted puede hacerse una ecografía y ver cómo ese proceso, pero quien dirige ese proceso es Dios. En el ámbito espiritual también, usted da el mensaje evangelístico, las personas se arrepienten, pero luego tienen que ser nutridas con la leche y con el pan que es la palabra de Dios. Y debe usted estar ahí cuando esa persona falle, cuando esa persona acierte, es decir, le vaya bien o le vaya mal. Y encontramos la tercera, la maternidad biológica y que va acompañada de crianza. Isaías 49:15. Isaías 49 nos dice, y 49:15 dice la palabra de Dios, a manera de pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Qué le responde Dios? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿En qué condiciones naciste? Déjame decirte que Jesús, el Salvador del mundo, nació en unas condiciones difíciles y críticas. Estando ahí en el vientre de María, experimentó ese hombre con el cual ella se había desposado, que dudaba de ella, porque él no había participado. Y eso era la encarnación. Ahí no hubo creación, eso fue encarnación, eso es otro tema. Y José, dice la escritura en Mateo, que él quiso dejarla en secreto porque era justo, la amaba. Y Jesús experimentó desde el vientre el rechazo. Si usted ve ahí en la pasión de Cristo y lo que dice, pero la Biblia en Isaías 52 y 53 dice, experimentado en dolores desde el vientre. Las criaturas experimentan el rechazo. Cuando esa madre llora porque el marido no ha llegado, cuando ese hombre le dice, ese hijo no es mío, quién sabe si así como estuviste conmigo, has estado con otro. Jesús experimentó eso. Y eso se vuelve un dolor para esa mujer, pero también para esa criatura. Jesús experimentó eso. Y dice la escritura aquí en Isaías, que usted puede ser esa madre biológica, que nos dice ahí el versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Ya di a luz, pero me olvidé. Se lo dejo a X o Y persona. Lo dejo. Ya di a luz. Pero hay un Dios que creó esa criatura y te creó a ti y me creó a mí, que no se va a olvidar de esa vida y de la vida mía. No sé cuántas veces te han rechazado o te han menospreciado, incluso la que te dio a luz, como dice aquí, y ocurre. Pero hay un Dios que te creó, te formó y Él te ha cuidado hasta el día de hoy. No te quedes en esa etapa en la cual te rechazaron y te tocó vivir con esta persona o con esta persona o con esta y todavía estás así porque no has entendido que no se trata de las personas, sino de Dios, en la cual tu vida está en las manos de Él. Y la vida mía. Crianza. Proverbios 31. Crianza. No solamente la mujer, que es aquella que tiene la criatura en su vientre y dice, y da luz, biológica, sino la de crianza. Y ahí entramos todos. Puede ser el tío, puede ser la abuela, puede ser la madre biológica, si se da esa oportunidad. Proverbios 31. Permítame leer del versículo 1 al 2.
Dice Proverbios capítulo 31 de crianza. Palabra del rey Lemuel. La profecía, el mensaje. Hay profecía, es mensaje. Con el que le enseñó ¿quién? Madre. ¿Pero qué tipo de madre? Biológica. ¿Qué más dice? Dice enseñó. No solamente dio a luz o parió. Enseñó. Y enseñar no es hoy y ya cumplí. Eso es siempre. Siempre. Dice el 2. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mis vientre biológica? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a la mujer tu fuerza. Mire esa crianza, esa educación. Ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es de los reyes, Lemuel, no es de los reyes. Usted puede seguir leyendo. Crianza. Usted ejerce la paternidad y la maternidad de crianza. No para desautorizar a la madre, ¿sí? En la cual si vivimos entre varios ahí, el que más corrija, no. Si ya está corrigiendo la mamá, ella es la que está llamada y el papá a criarlo. Ellos, los biológicos, llamados. Si usted no lo quiere hacer, bueno, nosotros no somos quien para juzgar, pero se está negando usted esa bendición. Y dice que podemos ser nosotros también un tío de criar, aconsejar, educar. Muchos de ustedes, cuando se acercan a ese familiar pequeño y le dicen, ¿ya comiste? No, tío, no he comido. En la casa no hay comida. Y usted, calladito, hace una compra y la lleva. Usted está participando en la crianza. En la crianza. Cuando usted ve a ese sobrino o a ese nieto, venga para acá. Yo no soy su mamá, pero vea, eso que está haciendo, está bien. Ahora, no lo mire en el sentido como nosotros, muchas veces humanamente lo vemos. No, a mí no me gusta que me regañe. No lo mire así. Le están ayudando. No lo está haciendo la fuerza pública, que ojalá nunca lo haga. La fuerza pública. ¿Sí? Llámese policía, ejército. Las Fuerzas Armadas ya dicen, acá no queremos gente para reeducar o para rehabilitar. No, eso es tarea de la familia. Y los colegios que dicen, de la familia. Maternidad y paternidad de crianza. ¿Qué tiempo le dedicas? Papá, mamá. Familiar en la crianza. ¿Qué tiempo? No quiere decir que ahora cuando llegue se empieza a que arreglen la cama. No, eso es algo natural. Natural. Amén. Amén. Entonces, mis amados, Dios es el único creador. Dios creó a la mujer sin la participación del varón. Dios creó al varón sin la intervención de la mujer. Hay una tarea para los que somos hijos de Dios, que hemos nacido. Tener esa maternidad y esa paternidad espiritual, pero también ese mentoreo de alimentar, de nutrir de la palabra. Pero todos estamos llamados a la crianza, a la maternidad como crianza. Como crianza. Amén. Amén. Póngase de pie y le voy a pedir a las damas y a las madres y a toda la iglesia que se ponga de pie, y a las madres que ahí donde están las madres, ahí, abrácense de las que estén más cercanas, abrácense. Mírense como lo que son, y de iguales, madres biológicas. ¿Quieres saber lo que les dice eso? Porque muchas veces el diablo
y usted misma dice, es que yo estoy sola en esto. No, ahí hay una que está en algo similar a los que usted está viviendo. Ahí hay una que está igual o en algo que usted ya pasó, y esa mujer que está ahí al lado necesita que usted le diga, todavía estoy acá, todavía estoy de pie. Sigo siendo esa mujer, madre, abuela, para criar, formar personas útiles a Dios y útiles a la sociedad. Amén. Ay, poderoso Dios, gracias. Gracias porque todos somos criaturas tuyas. Pero Dios, tú no quieres que solamente seamos criaturas, sino hijos tuyos. Señor, si aquí hay alguno que no ha nacido de nuevo, ahí donde está esa persona, hable contigo, Señor. Ahí donde se encuentra esa persona, se dirija a ti, no a mí, no a los que están a ti. Y ahí en esa palabra que Él te diga o ella te diga, aquí está mi vida. Señor, ya no quiero ser una criatura tuya. Quiero ser un hijo, una hija tuya. Gracias porque utilizaste a una mujer para que yo naciera biológicamente. Pero ahora quiero nacer espiritualmente. Quiero nacer de nuevo. Quiero nacer de nuevo. Quiero que tú seas mi Padre, como dijo Jesús, al enseñarnos esa nueva relación. Padre nuestro, que estás en los cielos. Quiero dirigirme a ti no solamente como ese Dios que creó todo y que en su misericordia hace llover sobre buenos y sobre malos, no como hijo. Tu palabra dice que nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Y dice, cuánto más si somos hijos de ese Dios, Él sabrá darnos buenas dádivas y cuidado. Es un Padre que no está ausente, está en todo lugar. Es un Padre que como la gallina quiere cuidar a sus polluelos y protegerlos y sustentarlos, Él quiere hacerlo. Te invito, amigo, amiga, a que hables con Dios. No debes andar en esa orfandad como huérfano. Él no quiere que tú vivas una orfandad, sino recibas a través de Jesucristo. Reconoce que todo lo que has hecho, según tú, por tus fuerzas, no por la misericordia de Dios. Amado Dios, te doy gracias. Gracias por estas madres. Gracias por la mujer que me diste como madre, pero también la que me diste como esposa y madre de mis hijos. Gracias por estas mujeres. Ayúdanos, Padre, a amarlas como tú las amas. Ayúdanos, Señor. Oh Dios, a ayudarlas a ellas, a entenderlas hasta donde podamos, Señor, a orar por ellas. Te lo imploramos y te pedimos también por los que criamos, Señor. Criamos, Señor, sobrinos, en fin, vecinos, Señor. Y no por ser abusivos o invasivos, sino porque en el amor que te recibimos de ti, para que ellos sean mejores para ti, Señor. Ayúdanos para ayudar a esas personas también. Por Cristo, ayuda a cada uno de los que estamos acá. Por tu nombre te lo pedimos. Suministra todo lo que estas mujeres necesitan y todo lo que necesitamos para continuar en esa labor. Porque tarde o temprano cosecharemos para ti, Señor. Para ti, Señor. Y no importa la edad que tenga esa hija o tenga ese hijo, no dejará de ser esa persona que tú nos confiaste. Amén. En tu nombre te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les continúe diciendo, pueden sentarse. Bueno, hermanos, vamos a tener un receso para